Jorge Ibargüengoitia escribió muchos años de cine en el periódico Excelsior y en diversas ocasiones llegó a poner lo que significaba el cine para él. Queremos saber para nuestro invitado qué es el cine, vamos a conocerlo. Brenda, muchas gracias. Eh, yo te diría que para mí desde que tengo memorias de mi infancia, el cine ha tenido como dos significados distintos. O sea, en una primera época, yo te diría infancia y adolescencia hasta los 17, 16, 17 años, el cine era mero entretenimiento. Es decir, era irme a divertir, irme a veces con mis amigos. Yo fui hijo único durante muchos años, entonces me iba al cine solo. Y si me gustaba una película, y te estoy hablando de las películas de los años 50, o sea, quiere decir, de baile y de rock and rolleros y de música, etcétera. Yo volví a ver la película. Hubo una película que se llamaba Viva la Juventud, que salía Resortes y María Victoria, Yolanda Varela, pues que yo creo que la vi cuando menos unas 10 veces. O sea, es que me entretenía. Desde muy chico mi mamá me llevó al cine y entonces era un entretenimiento, me iba a las matinés y todo. Y de repente, precisamente en el 18, bueno, yo cumplí 18 años, cuando estaba entrando en la universidad, me di cuenta que había otro cine, es decir, otro cine que no tiene nada que ver con el cine de entretenimiento. Y eso pasó a partir de una película que es muy, muy renombrada. Por cierto, no creas que por razón de la entrevista, en este momento lo estamos pasando en la Cineteca. Se llama Ocho y Medio, de Federico Fellini. Esa me acuerdo perfecto. Yo estaba entrando en la universidad, como tú mencionaste, estudié Derecho en la UNAM. Es más, me acuerdo hasta del cine. Era el cine Arcadia. Entonces, en el cine Arcadia entro a ver Ocho y Medio y no entendí. Dije, ¿qué es esto? No, nunca había visto yo ese tipo de cine, pero me quedó la inquietud y la duda de que había otro tipo de cine, sin duda, que el que yo conocía, mexicano, de Hollywood, francés de entretenimiento. Entonces, a partir de ahí, empecé a buscar ese otro tipo de cine, que es un cine autoral, un cine que te hace propuestas, un cine que reflexiona sobre la realidad, y que efectivamente se abrió ahí la otra ventana, que es la parte cultural del cine. Cómo te va formando el cine en términos de las historias, en términos de los países, en términos de las propuestas artísticas. Entonces, en realidad, estos dos cines siempre han convivido. Y desde el principio, desde que se arranca el cine con los hermanos Lumière, siempre había habido el cine de reflexión, digamos, el cine testigo de realidades como el de los Lumière, y el cine de entretenimiento como el de Georges Méliès. Entonces, a partir de eso, fue muy interesante porque efectivamente yo estudié Derecho, practiqué el Derecho un tiempo, después me fui por el lado de la administración, era profesor de tiempo completo del ITAM, cuando ellos me becaron para hacer la maestría en Monterrey, en la administración, y de repente descubro ese otro cine, y precisamente en los años, estuve yo 2 años en Monterrey como profesor, como estudiante de tiempo completo, entonces tenía tiempo, había un cineclub en el TEC de Monterrey, entonces empecé a ver películas que había visto a los 18, 19 años en los cineclubs de la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces descubro el cine desde otro ángulo, desde ángulo más del análisis, de la historia, de lo que nos presentaba. Y en algún momento, cuando yo regreso, me voy involucrando en el cine hasta que sin darme cuenta, te juro, Brenda, que sin darme cuenta, pues ya estaba yo metido haciendo películas en Super 8, yendo a los cineclubs y apoyando a un grupo de directores de cine que crearon una empresa, entonces que se llamaba Daza Films. Yo, a iniciativa de Alfonso Arau, entré como, digamos, la parte administrativa de esta empresa, como gerente. Yo hacía los contratos, hacía las negociaciones con Conacine, etcétera. Entonces, de ahí viene ya la parte profesional. Me meto y de repente entro como productor, me encanta, y entonces ya a mediados de los 70 decido irme a estudiar cine a Londres. Tuve esa oportunidad. Y ya regresé y bueno, eso ya es parte de, empiezas como asistente director en un par de películas y vas entrando.
Y ahora, en el mundo de la cineteca, fíjate que lo más interesante de Londres es no tanto lo que yo estudié como práctica del cine, como digamos hacer cine, porque eso lo podías haber estudiado en cualquier otra escuela, in, inclusive en México. El año que yo me fui, 75, se funda el Centro de Capacitación Cinematográfica, el CCC, y existía el CUEC. Yo ya había sido maestro del CUEC antes de irme, con tal de irme de oyente a algunas de las materias. No se podía entrar, era muy difícil entrar al CUEC como estudiante, entonces entré como maestro y me iba de oyente a algunas materias que me interesaban. Pero a partir de allá, lo más importante de estadía en Inglaterra por 2 años no fue tanto la escuela o las escuelas, sino la Cineteca de Londres. O sea, yo me iba todos los días a ver películas a la Cineteca de Londres. Es más, yo cenaba ahí ligerito entre función y función. Entonces, a partir de ahí me quedó muy claro cómo funcionan las cinetecas. O sea, ciclos, retrospectivas, festivales. Cuando regreso a México, ya a fines de los 70, entonces yo recibo 2 oportunidades de trabajo. Fíjate qué interesante. En realidad 3. Una era, empecé a dar clases en la Escuela de Cine, en el CCC, de historia del cine, porque ahí en la Cineteca me había especializado yo en la historia del cine. Vi muchos ciclos de muchos directores, etcétera. Y también me nombran jefe de programación de la Cineteca que se quemó, de la primera. Estamos hablando de 79, 80. La Cineteca se quema en 82. Y al mismo tiempo también con amigos míos de Daza Films empiezo a ser asistente de director para Jaime Humberto Hermosillo en Las Apariencias Engañan y para Sergio Oljovich en una película que se llamó El infierno de todos, tan temido. Entonces, ahí se fueron dando naturalmente las cosas. Y claro, el criterio de la Cineteca es privilegiar el otro cine, el que no llega a las salas comerciales. ¿Por qué? Porque el cine que llega a las salas comerciales, el cine de Hollywood, el cine, digamos, lo que se llama la corriente principal, hay un término en inglés que habla de mainstream, que es la corriente principal de cine, eso se ve en los cines, fundamentalmente. Entonces, habría que abrirle espacio al otro cine, al que no llega fácilmente a los cines comerciales. Y eso yo creo que es función de la Cineteca y los criterios de programación van desde rescatar la historia del cine, ciclos de grandes directores, tener mucho cine latinoamericano, cine de otros países, cine documental, cine difícil, cine experimental. Por ejemplo, ayer estábamos anunciando el foro de la Cineteca, el número 40, ya son 40 años del foro. Y va a estar una película de Nicolás Pereda, que es un cineasta mexicano que hace un cine más experimental. No es un cine, no va a estar en una sala comercial, es un cine muy, muy alternativo. Entonces, ese es el espacio que ofrece la Cineteca a cinéfilos, a cineastas, ver la posibilidad de estar en contacto y no solamente con nuestra cinematografía, como el caso de Nicolás Pereda, que es más experimental, sino la cinematografía del mundo, películas que te llegan de otros países, mucho cine latinoamericano, cine independiente. Entonces, creo que esa es la función y afortunadamente, Brenda, se ha creado un público que aprecia ir a la cineteca para ver películas y para pasar un momento agradable con amigos o en los cafés, etcétera, etcétera. Hacer cine significa conectar con la alteridad. ¿Cómo lo logra aquí en la Cineteca Nacional? Vamos a conocerlo. Mira, la parte de la creación del cine, te, te vuelves tú los personajes de tus películas. Es decir, en mis 2 primeras películas, en realidad yo hice muy poco cine. Las razones son muchas, pero la más importante es que yo quería ser muy congruente con el tipo de cine que quería hacer. Yo hice 4 películas de largometraje y, como tú sabes, una serie muy larga de la historia del cine mexicano, que es así se ha ido con los años, se ha ido complementando. Entonces, cuando mis 2 primeras películas, que son La Víspera en 82 y Días Difíciles en 87, son argumentos míos, o sea, son historias que yo iba creando de acuerdo a la observación de la realidad. La realidad, por ejemplo, en La Víspera, de la gente que tiene poder y que lo pierde. Puede ser un político, como en el caso de La Víspera, puede ser un artista, puede ser
alguien que pasa de moda. Por ejemplo, yo lo viví muy de cerca con mi papá, Luis Manuel Pelayo. Era un animador muy popular, así, pero muy, muy popular, el programa más popular en el horario estelar del canal que se veía más, y de repente le quitan el programa, se acaba, por razones extra televisivas, por razones más bien políticas de otro tipo. Entonces, bueno, yo viví el ascenso y la caída en la familia, digamos, con mi padre. Entonces, de ahí sale La Víspera. Días difíciles tiene que ver con aquel secuestro que le cuesta la vida a un empresario muy importante, Garzazada, Eugenio Garzazada. Entonces viene también toda esta cuestión del norte y grupos industriales en conflicto con el gobierno, que eso se da durante el gobierno del presidente Echeverría. O sea, como observando la realidad, se van creando una serie de, de reflexiones sobre lo que quisieras filmar. Cuando yo leo la novela Morí en el Golfo de Héctor Aguilar Camín, yo ya empezaba a ver a los personajes. Me encantó, son como de esas novelas que sientes como propias. Quizás, caray, mira, y entonces yo ya veía que Blanca Guerra podía ser de Annabela Guillomán, yo veía a los diferentes personajes. Entonces sí te metes. Y en el caso de Miroslava, es una película que yo no genero el proyecto. En las demás yo genero el proyecto, algunas son historias mías, en otras participo en la adaptación, en todas participo en la producción. En Miroslava fue un ofrecimiento que me hizo el entonces director del IMCINE, Ignacio Durán, que adquirió los derechos del libro Primero las Damas, de Guadalupe Loaesa, y dice, Alejandro, quiero hacer tres cuentos de este libro. ¿No quieres hacer Miroslava? Entonces leo el cuento Miroslava y me meto en toda esa época. Yo ya había hecho la serie Los que hicieron nuestro cine. Entonces me había yo metido mucho en la época de oro. Entonces me gustaba mucho el personaje de Miroslava. Es una actriz muy guapa, etcétera. No le toca la mejor época del cine, le toca ya los 50, finales de los 40. Sin embargo, tiene 2 o 3 películas notabilísimas, extraordinarias. Entonces, ahí me permitía meterme en el mundo más femenino. O sea, las otras películas eran personajes masculinos, femeninos, pero eran como corales. Era un grupo de personajes. En Miroslava era un personaje y seguirla digamos, en ese derrumbe emocional que la lleva al suicidio, ¿no? Y psicológico. Entonces, era muy interesante, era mi primera película de época. No había problemas de presupuesto como en las otras películas. O sea, se hizo con el presupuesto que se requería y fue una experiencia muy interesante. Es una película muy estilizada, hay una propuesta visual diferente, lo que no tienen las otras. Las otras digamos, se enfocan en contar historias. Miroslava no. Miroslava en ser testigo de un derrumbe emocional de un personaje, digamos, tan conocido como esa actriz, ¿no? Entonces, efectivamente, piensas en los personajes, qué le está pasando a Miroslava. Y volviendo a la otra parte de tu pregunta, en el caso de la Cineteca, es decir, ¿qué le podemos ofrecer a la gente que sea distinto? O sea, estas películas que tienen sin problemas digamos, de diversidad sexual, sin problemas de que sean con tinte político, sin problemas que sean muy experimentales. Es decir, pensamos que hay un público para todo tipo de cine. Y en la Cineteca, con esa programación tan amplia, que es como un abanico, pues hay gente que va a entrar a ver la película francesa, que es muy divertida, o gente que se va a ver una película, digamos, independiente, experimental, o los documentales. Entonces, yo creo que esta apertura y este esquema, un abanico de programación tan amplio, es lo que permite que la Cineteca tenga público y que en muchas semanas, fíjate, Brenda, ha sido la sala, el complejo cinematográfico de más asistencia en todo el país, arriba de cualquier sala comercial. ¿Por qué? Pues yo creo que por la amplitud y porque sí, es un nicho que ha encontrado a su público y el público es muy fiel. A pesar de la pandemia, ahorita ya estamos sobre el 50% del público asiduo a la Cineteca, digamos, en tiempos normales, del público del 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay esa abrirse a la otra edad, no solamente en cuanto a las personas, en cuanto a todo, sino también en cuanto al cine, que desafortunadamente no llega a México
como debería de llegar, ¿no? En ese sentido. El cine del mundo, por llamarle de alguna forma. La Cineteca Nacional es un espacio abierto a la difusión de la cultura, también a la conexión del ser humano. ¿Cómo lo logran? Sigamos esta última parte de la entrevista. Mira, yo creo que como tú mencionaste, en el nacionalismo de los años 40, o sea, decían que Gabriel Figueroa era el cuarto muralista, precisamente por su fotografía. O sea, ahí se va creando la identidad de la nación. Y el cine funciona como un, digamos, amalgama de alguna forma esa búsqueda cultural de la nación, esa identidad, ¿no? Va creando estereotipos, va creando tipos, va creando una imagen de México, no solamente interna, sino hacia el mundo, ¿verdad? Los ranchos y el rancho grande y el etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? El cine, por ejemplo, de los años 70 es un cine muy crítico, es un cine de autor donde películas como Canoa, como El Castillo de la Pureza, o sea, están reflejando una realidad social muy fuerte, Los Albañiles, ¿verdad? De Jorge Fons, basada en el argumento y libro de Vicente Leñero. Y entonces, en este momento, yo te diría que hay como una gran dispersión temática. Es decir, por un lado tenemos el trabajo extraordinario de los tres amigos, ¿verdad? De estos cineastas mexicanos que lograron trascender al cine nacional y están en un nivel internacional. Estoy pensando en Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, que de alguna forma también influyen y son un parámetro, un ejemplo, un modelo para cineastas que quieren como ellos triunfar fuera de México. Por otro lado, tienes un cine de entretenimiento, o sea, de todo este cine que hace Derbez y el grupo, las películas de Frida, ¿no? Todas estas películas, es decir, lo que buscan es un público, es taquilla y lo hacen a través del género más popular, que es la comedia de situaciones, la comedia romántica o la farsa, etcétera. Y por otro lado, tienes a un grupo de cineastas que con el apoyo sobre todo de los fondos, ahora durante los últimos años hubo más apoyo para producir cine que antes. O sea, en un momento antes de que se aparecieran estos fideicomisos, el año pasado, tú tenías cuando menos 3 fondos apoyando el cine. Entonces llegó a niveles de producción insólitos, de más de 150 películas al año. Eso ni en los mejores años de la época de oro se vio. O sea, ¿qué quiere decir? Que había opciones para poder recibir financiamiento y filmar. Y esto te llevó a un abanico de películas, desde comedias, situaciones. Y yo te diría que hay un grupo de cineastas muy interesados en la realidad de nuestro país, en lo que está pasando. Eso, estoy pensando en cineastas como Gerardo González, estoy pensando en Tania Hueso, que más está presentando, ¿verdad?, ahorita una película en Cannes. Es decir, que lo que te están reflejando es la realidad y esta terrible realidad, ¿verdad?, como en los documentales de Tatiana o de Berardo, del narcotráfico, de la desaparición de personas, etcétera. Entonces, el cine es un reflejo, sin duda. O sea, cuando se vea el cine que se hizo en las 2 primeras décadas, ¿verdad?, del nuevo siglo, el siglo XXI, se va a ver los problemas que estaba viviendo México en ese momento, porque el cine siempre refleja, sobre todo este cine que busca ser espejo de la realidad. Y ahí, claro, es terrible. Bueno, pues las populares series de narcotráfico, de narcos, ¿verdad?, en los canales de las plataformas, bueno, pues son populares porque se están viviendo en México. Es decir, todo tiene una relación y efectivamente, como tú decías, las ficheras obedecen a un modelo sociológico de crisis del cine en los años 80 y que, bueno, es un cine chiquito, escapista. El problema de las películas de las ficheras es que estaban mal hechas. No era importante, el tema no era el problema, el tema es que las hacían muy mal, eran películas que se hacían en video en 3, 4 días. Entonces, como cine no tienen un valor cinematográfico, tienen un valor sociológico como contenido de por qué se estaba viendo ese cine en ese momento, ¿no? Eso es lo importante, contestar esa pregunta, no que sean buenas películas, o sea, es un poquito como lo de Juan Orol, ¿no? Que sea, es un cineasta de culto, sí, pero por mal hecho, no porque hiciera bien sus películas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el cine cumple esta función social de reflejar
lo que estamos viviendo. No solamente a nivel social, todo lo que hemos hablado de la violencia en el país, sino a nivel interior, a nivel que viven las personas, que viven los personajes, toda esta apertura que ha habido en cuanto a la diversidad sexual, todo este asunto del género, el cine femenino, yo no diría feminista, el cine que hacen las mujeres,